Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Carreño a los libros. Aquí estamos nuevamente, comenzando el invierno, hoy 21 de junio del año 2023. Y echaba de menos ya este programa. Trato de acercarme lo más posible en el tiempo, ¿no? Que no pase una semana, 6, 7 días, pero a veces el tiempo me pilla. Pero aquí estamos. Y hoy hablaremos del romanticismo. El romanticismo, esa palabra que trascendió, ¿verdad, amigos? Hace tiempo lo que es el movimiento literario, el romanticismo. Hoy hablamos, bueno, de una música romántica, hablamos de un paisaje romántico, hablamos de una actitud romántica, es decir, la palabra romanticismo salió del contexto literario, del contexto artístico, y pasó a formar parte de nuestra vida cotidiana. Somos románticos, más románticos, menos románticos, incluso hasta en política hoy se habla de romantizar, no romantizar o romantizar ciertas conductas o ciertas situaciones. Es decir, la palabra romántico y romanticismo, ¿verdad? Ya hoy da para todo, lo que uno, como uno quiera usarla y dónde aplicarla. Entonces, bueno, pero nosotros vamos a hablar del romanticismo en términos literarios. Eh, de hecho, hay personajes, ¿verdad?, que son conocidísimos de la televisión y algunos sacados, ¿verdad?, de obras literarias de clásicas, de aventuras, y como el zorro, por ejemplo, pues. Estos personajes que tienen una actitud eh, romántica y por último tienen comportamientos que son propios también del movimiento romántico, ¿no? No crean que no. Buscan la justicia, por ejemplo, el honor, una serie de cualidades que están caracterizando al personaje romántico. Así que cuando ustedes dicen, bueno, el zorro es un personaje romántico, o Robin Hood, ¿no es cierto? Sí, hay algunas características de ello que efectivamente se corresponden con el comportamiento de lo que es el héroe romántico. El romanticismo, amigos, en América Latina, no es necesariamente semejante al romanticismo europeo. Hay algunas diferencias que son lógicas, que nosotros vamos a ver en nuestro comentario de hoy. Ustedes saben del romanticismo europeo, tenemos autores que son clásicos, por ejemplo, el Don Juan Tenorio de Zorrilla, ¿verdad? Famoso el Don Juan, ese Don Juan Tenorio, que presenta como texto, como obra literaria, diferencias radicales con El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. En otra oportunidad vamos a ver estas diferencias entre el Don Juan de Zorrilla, que es un romántico, y el burlador de Tirso, ¿no? En pleno siglo de oro, del teatro clásico español, ¿no? O del Duque de Rivas, ¿recuerdan? El Duque de Rivas y su
su no menos clásico Don Álvaro o La fuerza del Sino, eh, una obra romántica desde todo punto de vista. Otro clásico, ¿verdad?, del teatro español del siglo XIX. Pero también tenemos las novelas de aventuras que todos hemos leído y que los adolescentes leen de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, Ivanhoe, de Walter Scott. ¿Quién no leyó Ivanhoe? O Ivanhoe, le dicen otros. Bueno. Y los poetas, ¿no? Novalis, Hoffmann, Goethe, el clásico Goethe, ¿no? Sin duda. O Lord Byron. Vean ustedes cuánto. O Keats, uno de los poetas más clásicos ingleses, ¿no? Keats. ¿Y qué me dicen de Víctor Hugo? Y sus Miserables, por ejemplo. Bueno, todos autores románticos, ¿verdad? Un romanticismo que se vuelca hacia el pasado medieval. Esa es una de las grandes características del romanticismo europeo. Fíjense, es un romanticismo que vuelve al pasado, vuelve varios siglos al pasado medieval. Sí, amigos, la Edad Media alimenta al romanticismo europeo. Sin duda, retrotrae ese pasado medieval. Claro, lo hace, por decirlo así, lo hace presente. Esa es una de las grandes características del romanticismo europeo. Presentizar, hacer presente, ¿no? El periodo medieval, traerlo, rescatarlo. Y esos valores del medioevo, ¿no?, son estudiados bajo la mirada, claro, del hombre del siglo XIX. Y yo diría que se trata entonces de un romanticismo pasatista, porque vuelve al pasado, ¿no? Pero el romanticismo latinoamericano, ¿qué pasado tienen? No tenemos Edad Media, no tenemos un renacimiento, no tenemos los periodos históricos o literarios que tiene Europa. Entonces, el romanticismo latinoamericano se distingue en este sentido de ese romanticismo pasatista europeo. Es un romanticismo que va a mirar hacia el futuro, desde un presente que es bastante aterrador para América Latina, porque está bajo el yugo del imperio español, ¿no? Entonces, claro, no hay una mirada hacia atrás, hay una mirada hacia adelante. Y esa mirada hacia adelante tiene que ver con la necesidad de deshacerse de ese yugo. Implica en luchas, pero ya no tanto en luchas individuales, sino en luchas colectivas, ¿no? Los personajes románticos europeos, como el Don Juan, Don Álvaro, Ivanhoe, en fin, y todos ellos uno podría nombrar, pero tantos y tantos, están, ¿verdad?, luchando ellos por su vida, por su principio, con sus errores y con sus virtudes. No hay una lucha colectiva. Pensemos en el Don Juan de Zorrilla o en Don Álvaro. Normalmente el amor influye de manera fuerte, o el rechazo, o la pérdida, o el engaño. Entonces surgen toda esa serie de principios y valores, como el honor,
el valor en sí, como la honra, el prestigio, ¿no? Eh, el- la valentía, el heroísmo, que eran propios valores medievales. Desde su principio, pensemos en el Cid, ¿no? En Rodrigo Díaz. No apenas el Rodrigo Díaz histórico, porque hay mucho de mito en el Cid campeador. Hay muchas cosas, amigo, en el Cid, haciendo un paréntesis, que solo están en el poema. Y el poema en ese sentido es lo que se eternizó, ¿verdad? Es lo que hizo de Rodrigo Díaz de Vivar un mito, un hombre, un héroe, pero sí, él era un personaje bastante heroico, el Cid, pero ese es otro tema pendiente, es que la literatura está llena aquí en nuestro programa de temas pendientes, y cuando hablamos de una cosa, naturalmente aparece otra, pero no nos desviemos, no nos desviemos. El, el- el romanticismo latinoamericano eh, tiene una connotación política, porque claro, tiene una connotación política nacionalista, que es precisamente el, el interés por desprenderse de este yugo, sin duda, de este yugo que es la dominación española, ¿no? Son repúblicas, colonias de España en realidad, ni repúblicas ni nada, colonias. Y esto se prolonga bien hasta fines del siglo XIX. Piensen amigos, que el último país en obtener la independencia eh, del yugo español es Cuba en 1899. O sea, eso es prácticamente los albores del 1900, ¿no? Del siglo XX. 1899, año en que nace Borges, entre paréntesis, Jorge Luis Borges, ¿no? Bueno, América Latina es entonces, por estas razones histórico-nacionalistas, un continente que no tiene pasado político, no tiene pasado histórico, en ese sentido, como lo tiene sí el romanticismo europeo, como lo tiene Europa, claro, en los términos que nosotros planteamos aquí, sin duda. Entonces, no podría adherir a nada que no fuese el futuro. El futuro. América Latina miraba hacia el futuro. El romanticismo europeo mira hacia el pasado. ¿Y el futuro era cuál? ¿Se imaginan ustedes? Era la patria, ¿no? La patria por hacer. Una patria que no existía, porque era dominio extenso del imperio español. Entonces, siendo la sociedad latinoamericana una sociedad marcada, ¿verdad?, por permanentes luchas, contrastes, luchas políticas, claro. No es difícil imaginar una falta, ¿verdad?, de pensamiento universal, de un consensus universal que existía en Europa. En América no estaba este consensus universal. Entonces la realidad para el romántico eh, se origina a partir de ideas que son antagónicas, ideas que son un contraste, ¿no? Lo angélico y lo demoníaco, por ejemplo, la civilización y la barbarie, ¿verdad?
las palabras de Sarmiento en Facundo, ¿no? Civilización y barbarie. La descripción de la sociedad que se realiza a partir entonces de esta posición, ¿qué busca? Busca hacer, construir un hombre mejor, tanto moral como políticamente, hablando, porque se está construyendo para el futuro, o se está pensando en esa construcción de una patria que no existe, pero que queremos tener. Pero también denunciar, ¿verdad? Con fuerza las atrocidades de los sistemas imperantes, los sistemas políticos y los valores negativos de la sociedad, que son muchos, muchos. En América Latina, la literatura romántica presenta eh, este valor didáctico. Hay un valor didáctico, hay una enseñanza, un valor utilitario, que sirve para precisamente mejorar, ¿verdad?, el comportamiento del hombre, es como su propósito. Este sentido utilitarista, ¿no es cierto?, que tiene el romanticismo, va a significar para el autor latinoamericano esa correspondencia, sí, con el romanticismo europeo, que también tenía este sentido de hacer un hombre mejor, este carácter utilitario del romanticismo, este carácter didáctico. El romanticismo pretende eso también, ¿no? Dentro de lo que significa la libertad. Piensen ustedes que el romanticismo se opone al neoclasicismo, al clasicismo. Ese clasicismo rígido, sujeto a normas, a leyes, a estructuras. Todavía, por ejemplo, el teatro se impone por las tres leyes clásicas del teatro, ¿no? Tiempo, acción y lugar, normativas con las cuales rompe el romanticismo y ese espíritu libertario. Eso está presente, sin duda. Eso está presente en Europa y está presente en América Latina, con mayor razón en América Latina, que hay, como decíamos, esta preocupación, esta inquietud por proyectarse hacia un futuro libre, soberano, la patria, ¿no? Esa patria soñada. Entonces, claro, en este sentido, sí, tenemos semejanza con ese romántico y ese romanticismo europeo. De este modo vemos, por ejemplo, un autor clásico que es Mariano José de Larra y sus artículos de costumbre. Los artículos de Larra que yo les recomiendo, amigos, que lean, están en internet. Todos estos autores que he nombrado están en internet. Podría mostrar aquí novelas y textos, tendría que tener una montaña, ¿no? Ustedes ven a mis espaldas, una parte pequeña de mi biblioteca, y que gracias al buen Dios es muy grande. Entonces, pero no, eso ya están en internet, esos libros. Entonces, pero Larra, por ejemplo, en sus artículos, tiene un fuerte contenido didáctico, y de denuncia. El castellano viejo, por ejemplo, un artículo clásico de Larra, ¿no? Donde se denuncia la, la burocracia, ¿verdad? Un poco la inoperancia de los funcionarios del castellano viejo. Vale la pena leer a Larra porque muchos de sus artículos tienen bastante presencia hoy día en nuestra sociedad latinoamericana, pero española también, ojo. Entonces, claro, Larra, ¿verdad? Tiene un artículo famoso
llamado literatura. Entonces, donde el grado de civilización de una sociedad se mide a través de la literatura. Entonces, ¿de qué manera la literatura se transforma en un camino para hacer un hombre mejor? Fíjense ustedes. Y eso es importante. Hay una línea analítica que se conecta, esta línea analítica de denuncia, de intencionalidad moral, didáctica, es lo que vemos en El Matadero, un cuento extraordinario de Echeverría. El Matadero está en internet, amigos, léanlo. Es un cuento un poquito largo, pero vale la pena, les va a fascinar. ¿Por qué? Porque El Matadero narra la historia cruel, ¿verdad?, del matadero. Se sitúa en el matadero el cuento. La historia de un unitario. Esto es una lucha política, ya ven, contra la dictadura de Rosas en Argentina. Y cómo el poder se colude, ¿no? ¿Qué poder? Hay una sociedad indiferente ante el dolor del más débil, una sociedad que es la sociedad rosista, y la iglesia. Es un cuento extraordinario. Entonces, estos poderes son los poderes que gobiernan la Buenos Aires de ese periodo, ¿no?, que denuncia Echeverría, un periodo difícil. Y hay una descripción fuerte del matadero, no porque Echeverría quiera solazarse, colocando en la conciencia del lector aquella descripción brutal de lo que es un matadero en el siglo XIX, que no tiene nada que ver con cómo hoy las reses son sacrificadas. En esa época era diferente, ¿no? Ustedes lo saben. Entonces hay una descripción que es brutal, pero esta descripción brutal está ahí porque tiene un propósito. Tiene el propósito de contrastar con la actitud del unitario. Este personaje que, fíjense ustedes, no tiene nombre. Y no tiene nombre porque quiere representar a todos los hombres mejores, a todos los hombres que tienen virtudes respecto de lo que representa la dictadura de Rosas. Rosas se asocia con el matadero, con ese mundo cruel y sanguinario del matadero. Pero también la iglesia se asocia con esta doctrina a través de su indiferencia y de cómo usufructúa la iglesia de la dictadura. Y no le importa, ¿verdad?, el sacrificio ni el dolor de la gente como el unitario. Fíjense, es de verdad un cuento extraordinario que identifica muy bien lo que fue el romanticismo latinoamericano en ese sentido, porque hay otras variantes y variables del romanticismo. También tenemos la novela romántica aquí en América Latina. Esa novela romántica como María, por ejemplo, de Jorge Isaac, o el Martín Rivas, un poco ya más un romanticismo realista, ¿no? Un romántico realista. Pero sí tenemos estas actitudes generadas por el amor también. Pero acá tenemos una visión romántica que es bastante fuerte en América Latina y que se sustenta en este espíritu libertario, en este contraste entre civilización y barbarie, ¿verdad? Entonces, sí, hay pasajes, muchos, en el matadero que están ilustrando precisamente este contraste entre la civilización y la barbarie.
entre el bueno, por decirlo así, aquel personaje como el unitario que representa todo lo contrario en términos valóricos de lo que representa la dictadura de Rosas, ¿no? Por eso el unitario no tiene nombre. Y fíjense que el unitario es amarrado a una rueda, ¿no? En forma de cruz. Toda una simbología. Es como Cristo, ¿no? En la cruz. Muere en la cruz. No les voy a contar el cuento en sí, pero ustedes ya imaginan, está amarrado a una cruz. El pobre unitario. Y es un personaje heroico porque nunca pide piedad. Es un personaje romántico, se dan cuenta. El heroísmo, la entrega por un principio, por un valor que él cree supremo. Entonces, bueno, no los voy a engañar, muere el unitario, ¿no? Entonces, la muerte del unitario, amigos, es necesaria, pero ¿es necesaria para qué? Para resaltar la barbarie, pues. ¿Acaso Cristo no murió en la cruz para resaltar la barbarie? Claro, claro. Hay un mostrar el sacrificio de Cristo en contraste, ¿no es cierto?, el valor, la fe, la muerte por un sentido mayor de la vida, del mundo, una comprensión diferente. Bueno, pasa con el unitario. Es ese contraste con la barbarie del matadero, pues. Si el matadero es Rosas, ¿entienden? Claro. Entonces, la muerte de él no es una muerte en vano, como tampoco fue la muerte en vano de Jesús, de Cristo, ¿no? Es la muerte simbólica que representa la redención de Argentina, la lucha de Argentina en ese momento, ¿no? Y la redención de valores que son válidos para el pensamiento romántico. El espíritu del progreso, ¿verdad? Por ejemplo, el amor a la patria, sin duda, el nacionalismo. Claro que sí, la civilización, ser libre para ser mejores. Por eso es que hay esta descripción, ¿verdad?, permanente del matadero. Sin duda que sí, porque de esa manera resplandece con mayor fuerza, se yergue con mayor fuerza la figura del héroe romántico, en este caso del unitario, que representa a muchos héroes románticos de nuestra América Latina. Entonces, ese poder transversal que significaba la iglesia. ¿Recuerdan el Periquillo Sarmiento? Yo hablé hace algún tiempo del Periquillo Sarmiento. También denunciaba la iglesia, denunciaba esa monarquía cruel. Es decir, estaba toda esta preocupación, esa es la primera novela latinoamericana escrita en forma folletín, ¿no? Hablamos de eso. Bueno, la iglesia, el gobierno, ¿verdad? El gobierno de Rosas en este caso, ¿cierto? Entonces, en el medio de ellos aparece la figura del matadero, surge esa figura infernal del matadero. Entonces, estos tres poderes, elementos, iglesia, Rosas, la dictadura, y el matadero, representan ¿qué cosa? La opresión, la maldad, la persecución, la barbarie. Entonces, frente a ellos se levanta la figura simbólica del unitario, que representa a muchos héroes anónimos
que también entregaron su vida para hacer de nuestro continente un continente libre y soberano. Y se sigue luchando, ¿no? Una mirada pura, incólume, sí. Y por cierto, hay también esta alegoría, esta muerte simbólica del unitario en la cruz. Entonces vean, amigos, cómo el romanticismo latinoamericano tiene algunas cosas semejantes al romanticismo europeo, pero en rigor es un romanticismo bastante propio, bastante nuestro, por razones evidentemente que son históricas, políticas. No es un romanticismo pasatista como el europeo, sino que se proyecta hacia el futuro. Así que, bien amigos, espero que el programa les haya gustado y como siempre yo les agradezco infinito su presencia, su atención y compartan el video, suscríbanse también y así le entregamos una mirada más amplia para que otras personas también se entusiasmen con la literatura como ustedes y yo. Gracias amigos nuevamente y nos vemos en breve aquí en De Carreño a los Libros. Chao amigos.